Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Creo plenamente en la palabra de Dios. Pero anoche me preocupaba que el gran énfasis en ese versículo, justo después de mi intervención, no fuera considerado por ninguno de ustedes como una contradicción o incluso una anulación del mensaje principal. Es uno de los muchos versículos que se han usado por quienes creen que la salvación es una escalera mecánica y que una vez que se llega al final, se llega a la cima. Hay un versículo, muchos más, en un versículo en Juan 10 que me encanta, donde Jesús dice que Él da vida eterna y que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También creo plenamente en eso. Hay otro versículo en la carta de Pablo a Timoteo: sé en quién he creído y estoy persuadido de que es poderoso para guardar su promesa hasta ese día. Y hay otro versículo que me encanta cantar: a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha ante su trono de gracia con gran alegría. Pero ninguno de esos versículos contradice lo que dije anoche. Si asistieron a mi seminario sobre la comprensión de la Biblia, saben que enfaticé que al citar un versículo de las Escrituras, siempre debemos citarlo en contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y como alguien con bastante picardía dividió nuestra Biblia en capítulos y versículos sin inspiración divina, la Iglesia tuvo que lidiar con la numeración de capítulos y versículos durante 1000 años. Después de que eso ocurriera, desafortunadamente hemos considerar la Biblia como una caja de textos de prueba y que si solo citamos textos hemos demostrado algo. Pero un texto fuera de contexto es un pretexto y nunca debemos hacer que un texto diga lo que no dice, sino creer lo que sí dice. Así que permítame repasar estos textos que les he dado de nuevo. Estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, hay algo que falta en esa lista. ¿Qué falta? Tú mismo. Dice que nada más puede separarte del amor de Dios. Ninguna otra criatura puede. Pero no dice que tú no puedes. Pero cuando miro el contexto de ese versículo, encuentro esa clara declaración en el contexto inmediato: siempre que continúes en la bondad de Dios. De lo contrario, tú también serás cortado. No, ese versículo no es una contradicción. Es un versículo hermoso. Nada más en toda la creación puede separarnos del amor de Dios. Paso a Juan 10. Nadie los arrebatará de mi mano. ¿Cuál es el contexto inmediato? El mismo versículo que sigue dice que esto está dirigido a las ovejas que siguen a Jesús. Y si sigues a Jesús, nada puede arrebatarte de su mano. Una vez más, no dice que no puedas saltar de esa mano, no dice nada de eso. Nadie puede arrebatarte de su mano mientras sigues a Jesús. Y el contexto más amplio de eso es: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí, estén en mí. Si no permanecen en mí, serán cortados y quemados. Ese es el contexto de esa declaración. Cuando leo las palabras de Pablo, estoy convencido de que él es capaz de cumplir lo que le he encomendado hasta ese día. Es una declaración muy personal. No dice cómo lo hace. En el primer versículo que cita en Romanos 8, no dice que estoy convencido de que Él es capaz de guardarnos. Dice que estoy convencido de que Él es capaz de cumplir lo que me he encomendado, y eso lo dice al final de su vida, y tiene derecho a decirlo porque en el contexto inmediato dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por eso puede decir: estoy convencido de que está a cumplir lo que yo le he encomendado. Y este hermoso versículo ahora: a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha ante el trono de la gracia. Observen que no dice que lo hará con certeza, dice que es capaz de hacerlo. Y por eso, 3 versículos antes, dice: consérvese
en el amor de Dios. Y mientras se mantienen en el amor de Dios, Él es poderoso para guardarte. En otras palabras, cada versículo que la gente ha sacado de contexto para intentar demostrar que no puedes perder tu salvación, contiene una advertencia en el contexto de que sí puedes, el hermoso equilibrio de la palabra de Dios. Pero escuchen, quiero darle buenas noticias esta noche. Anoche les di las malas noticias. Debes seguir confiando en Cristo para triunfar. La buena noticia es esta. Nadie necesita perder su salvación. Tienes todo el cielo de tu lado. Tienes la voluntad del Padre. Es su voluntad presentarse sin mancha. Y Él puede hacerlo. Tienes la intercesión del Hijo. Y Él ora. Ora para que seamos guardados. Y está orando por eso. Tienes el poder del Espíritu. Tienes todas las razones para lograrlo. Solo hay una persona que puede impedirte alcanzar el reino de los cielos. Y ese eres tú. Esto no es salvación por obras. Esto es salvación por fe continua. Y uno de mis versículos favoritos, en Hebreos 11, habla de la fe de Noé, de la fe de Moisés, de la fe de Abraham, y luego dice algo hermoso. Todos ellos aún vivían por fe cuando murieron. ¿No es hermoso? Ruego que estén entre ellos y que sigan creyendo y teniendo vida eterna, porque esa vida está en su Hijo. Eso es todo lo que quería agregar. Porque algunos de ustedes han dicho, ¿qué hay de este versículo? ¿Qué hay de aquel? Siempre presten atención a lo que dice un versículo y a lo que no dice. Y examinen cuidadosamente el contexto, tanto el contexto inmediato como el contexto general. Ninguno de ustedes tiene por qué perder su salvación. Cuando Pablo dice al principio de Filipenses, estoy seguro de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará para ese día, no pasen por alto la palabra confiado. No quiere decir seguro. Quiere decir, tengo esperanza, porque en la página siguiente dice, tengo esperanza de que iré a ustedes. No está seguro, pero lo espera. Tiene esperanza, es optimista. No está seguro porque su prueba podría salir mal y podría ir con Cristo al cielo. Pero dice, confío en que podré visitarlos de nuevo. Y tengo confianza de que quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar. No cambien la palabra confiado, pero conociendo a los filipenses, él tenía confianza. E incluso en Hebreos 6, que es el pasaje más severo, quizás la advertencia más severa del Nuevo Testamento, habiendo sido iluminados y probados los poderes del siglo venidero, si me aparto de Cristo, no hay esperanza de arrepentimiento. Pero luego continúa, confío en que ustedes no serán así. Somos optimistas y confío en que quienes escucharon mi mensaje anoche seguirán adelante hasta la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No desanimen esa confianza. ¿Quieren? Bueno, ahora avancemos a Filipenses y tenemos el capítulo 4. Pero no me importa tomarme un tiempo porque el capítulo 4 es tan fácil y directo que no necesito hablarles al respecto. Pero lo voy a hacer de todos modos, porque me pagan por hacerlo. Permítanme repasar la carta y leer algunos de los pasajes que realmente no he mencionado todavía. De vuelta al principio. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que sienta esto por todos ustedes, ya que lo llevo en mi corazón. Ya sea que esté encadenado o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes comparten conmigo la gracia y la paz de Dios. Dios puede dar testimonio de cuánto los anhelo a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que su amor abunde cada vez más en conocimiento y profundidad de entendimiento,
para que puedan discernir lo que es mejor y sean puros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos del fruto de justicia que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora permítame pasar al capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que yo también me alegre al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie como él, que tiene un interés genuino por su bienestar. ¿Oyen cómo cambia todo el panorama allá atrás o soy solo yo? Bien, de acuerdo. No tengo a nadie que se interese genuinamente por su bienestar, porque cada uno busca sus propios intereses, no los de Jesucristo. Pero saben que Timoteo ha demostrado ser un buen hombre, pues como hijo, como padre, ha servido conmigo en la obra del Evangelio. Por lo tanto, espero enviarlo a ustedes tan pronto como vea cómo me va. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Pero creo necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es su apóstol. Ahora bien, me temo que todas las traducciones al español se niegan a traducir esta palabra. Tendrán que creerme que en griego es apóstol. ¿Por qué somos tan reacios a llamar apóstol a una ama de llaves? Mi hermano, colaborador y compañero de milicia, que también es su apóstol, a quien enviaron para atender mis necesidades. Pues los añora a todos y está angustiado porque supieron que estaba enfermo. De hecho, estuvo enfermo y casi murió. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para evitarme tristeza tras tristeza. Por eso, estoy aún más ansioso por enviarlo, para que cuando lo vuelvan a ver se alegren y yo tenga menos ansiedad. Recíbanlo en el Señor con gran alegría y honren a hombres como él, porque casi murió por la obra de Cristo, arriesgando su vida para compensarle a ustedes la ayuda que ustedes no pudieron brindarme. Y ahora, en el capítulo 4. Por lo tanto, ustedes, a quienes amo y anhelo, mi alegría y corona, así es como deben mantenerse firmes en el Señor. Queridos amigos, les ruego, queridos, y les ruego a Cynthia que esté de acuerdo con el Señor con Evodia, y les pido a ti, compañero de yugo, que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado por causa del Evangelio, junto con Clemente y el resto de mis compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Estoy tratando de regocijarme con este alboroto que está sucediendo. Lo diré de nuevo, regocíjense. Que su amabilidad sea evidente para todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, sino que en todo, mediante oración y petición, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, sigan pensando en tales cosas. Y todo lo que han aprendido, recibido, oído de mí o visto de mí, pónganlo en práctica, y el Dios de paz estará con ustedes. Me regocijo grandemente en el Señor, por fin, porque han renovado su preocupación por mí. Sí, se han preocupado, pero no tuvieron oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sean las circunstancias, sé lo que es estar necesitado y lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea saciado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o en necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
Sin embargo, fue bueno por su parte compartir en mis problemas. Además, como ustedes, filipenses, al principio en su conocimiento del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto a dar y recibir, excepto ustedes. Porque incluso cuando estaba en Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez cuando estaba necesitado. No es que busque una dádiva, sino lo que pueda acreditarse a su cuenta. He recibido el pago completo. Aún más, estoy ampliamente provisto. Ahora que he recibido de Epafrodito las dádivas que ustedes me mandaron. Las dádivas que ustedes me enviaron son una ofrenda fragante y un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y mi Dios les proveerá todo lo que les falta conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les envían saludos. Todos los santos les envían saludos. Especialmente los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Mi esposa les dirá que me encanta leer la Biblia en voz alta. Prefiero leer la Biblia a predicar, porque cuando leo la Biblia, cada palabra vale la pena escucharla. Por eso me encanta leerles la Biblia a la gente. Bueno, Filipenses es la carta más cálida y amigable que Pablo jamás escribió. Eso se debe a que Filipos fue la cruzada más exitosa que jamás tuvo. Fue la iglesia más exitosa que fundó. Dijo, ustedes son la corona de mis logros. Mi gozo y mi corona. Estaba especialmente orgulloso de esta iglesia. Realmente habían resultado muy bien. Mejores que cualquier otra iglesia que él hubiera fundado. Y ahora, 10 años después, él dice, él renueva su amistad con ellos porque le han enviado un regalo y también le han enviado un hombre para que los acompañe en su prisión. Y eso es maravilloso. La iglesia estaba a cientos de kilómetros de distancia, pero se preocupaban por él. Hoy vamos a estudiar la relación entre ellos. Era una relación mutua. Él les trajo a Jesús y ellos le trajeron alegría. Y habla de que tenemos una relación de dar y recibir. Y la llama con una palabra específica. Dice que tenemos koinonía. Seguro que escucharon esa palabra de los predicadores. A los predicadores les encanta presumir de su griego. Así que le repetimos, koinonía. ¿Qué significa? Suele traducirse como compañerismo. No estoy seguro de que sea una buena traducción. Solíamos bromear con el secretario de la iglesia porque todas las semanas anunciaba en el pizarrón, los invitamos a pasar al salón de la iglesia para compartir con una taza de té. Y todos teníamos una imagen de una taza de té solitaria y todos compartiendo con ella. Pero ya saben lo que es la mayoría de la gente piensa que es el compañerismo. Es simplemente ser amigable con una taza de té. No se lo crean, es una caricatura de la Biblia. La palabra koinonía se usaba de gemelos siameses, porque el mismo torrente sanguíneo los recorría a ambos, y si uno enfermaba, el otro también. Si uno moría, el otro también. Eso es koinonía. Es una palabra fuerte. Significa estar tan unidos que lo que le pasa a uno le pasará al otro. Es una palabra muy fuerte. Decimos que la comunión es simplemente estar juntos. Bueno, si todos bebieran de la misma copa, sería koinonía. Alguien dijo que el examen del verdadero amor es si alguien puede usar el mismo cepillo de dientes. Creo que las reuniones no eran eventos muy cómodos cuando teníamos sillas de madera y mesas de madera sobre caballetes. Algunos viejos van a recordar esto. Siempre me sentaba contra uno de los caballetes, así que no sabía dónde poner las rodillas. Y siempre me colaba entre dos estructuras de madera que me pellizcaban. Y siempre había pan integral con mantequilla delante. Bueno, una vez estuve en una de estas reuniones de la capilla donde te sientas así y todos se apretujaron y yo estaba sentado junto al pastor de la iglesia y tomé un sándwich, le di un mordisco y lo dejé y estaba hablando con el vecino de al lado. Normalmente mientras hablaba con él me volví y tomé el sándwich. Y una pequeña luz en mi mente me dijo que era mucho más pequeño que como estaba.
pero no me di cuenta. Así que comí y seguí hablando, y la siguiente vez que extendí la mano, la puse sobre la del pastor que estaba a mi lado, y ambos estábamos comiendo el mismo sándwich. Eso es koinonía. El uso habitual de esa palabra en el mundo griego antiguo era para una sociedad comercial donde un par de hombres, o algunos más, decidían emprender un negocio juntos e invertían todo su dinero. Eso significaba que si el negocio fracasaba, todos se verían afectados. Si un empresario no hacía bien su trabajo, los demás sufrirían. Eso es koinonía. Y así es como Pablo describe su relación con los filipenses. Solemos pensar que en la comunión como algo que tenemos en nuestro tiempo libre, pero de hecho es estar más conectado con los negocios y el trabajo, se relaciona más con el trabajo y ese es el uso que Pablo le da, porque lo llama la comunión del Evangelio, somos socios en el Evangelio, nos dedicamos a difundir el Evangelio y somos socios en ese negocio, ¿entienden? En Filipos, los cristianos, los filipenses y Pablo eran socios en el negocio del Evangelio y sigue refiriéndose a nuestra colaboración en el Evangelio. Hemos llegado a la cuarta señal de la verdadera iglesia. Habla del sufrimiento, la unidad, la justicia o la santidad y finalmente la comunión. Pero les di 4 P's, la literación. Ya saben que a los predicadores nos encanta la literación. Había un hombre predicando sobre el hijo pródigo y dijo, tengo 3 encabezados principales, su locura, su tristeza, su alegría. Y bajo el primer encabezado, su locura se dio, viajó y se deleitó. Y bajo su tristeza, se fue a los perros, perdió su ropa, comió con los cerdos. Y bajo alegría, recibió el sello, bailó el real y comió. Creo que es un gran sermón. Bueno, si les gusta la literación, los 4 puntos de la verdadera iglesia son el dolor, la paz, y voy a cambiar el número 3, la perseverancia, y la colaboración. Y de eso estamos hablando. Así que lo analizaré desde una perspectiva empresarial. Hay 5 cosas que Pablo destaca en la parte personal de su carta, que resaltan la colaboración en el negocio del Evangelio. La primera es la preocupación mutua. Para dirigir un negocio con éxito, la gestión del personal es importante. Un interés genuino por los demás es esencial para que un buen negocio funcione eficientemente. Que no se vean solo como colegas, sino como personas. Que se preocupen el uno por el otro. Que se tengan el afecto, que se aprecian. Es importante para que el negocio funcione sin problemas. Pablo siente profundas emociones y empatía por los filipenses. Dice, los anhelo con afecto. Lloro con ustedes, me regocijo con ustedes, pero su corazón está con ellos. Y está tan preocupado por ellos que ora por ellos. Porque así es como los cristianos expresan su preocupación en los negocios. Por las personas. Sus oraciones eran de 2 tipos. Por favor y gracias. Y estos son los 2 tipos básicos de oración. Al final de la carta lo encontraremos instándolos a hacer lo mismo. Y dice, primero digo gracias y luego digo por favor. Y cada vez que pienso en ustedes, digo gracias, Señor. Mis recuerdos de esas personas son tan buenas, soy feliz. Sin embargo, él había estado en prisión ahí. Había sido perseguido por una chica demoníaca, le habían sucedido cosas horribles. Pero dijo que cada recuerdo de ustedes es hermoso. Simplemente doy gracias a Dios y digo gracias. Y luego digo por favor. Es interesante por lo que pidió. No oró por su salud, no oró por su consuelo, ni por su seguridad. Estas son las oraciones que son naturales. Lo que él pidió fue sobrenatural. Dijo, oro para que amen más y más. Y que tengan conocimiento y discernimiento, para que sepan qué es lo mejor. Ya saben, lo bueno es enemigo de lo mejor. Muy a menudo nos conformamos con lo bueno. Dios quiere que tengas lo mejor, pero necesitas discernimiento para saber qué es lo mejor para ti. Necesitas discernimiento para saber cuál es el mejor uso de tu tiempo. Necesitas discernimiento para saber cuál es el mejor uso de tu don. Y Él ora por ese discernimiento, para que sepan qué es lo mejor. Así vislumbramos el cuidado y la preocupación de Pablo. Él se preocupa por ellos. Ellos se preocupan por Él.
Le han enviado dinero y a Epafrodito porque sabe que se preocupan por él. Y ahora les escribe y les dice, no necesitan preocuparse por mí, pero yo sí por ustedes. Un interés mutuo impulsa la obra del Evangelio. Lo segundo es el contacto personal regular. Les dice que ante todo se regocijen porque el Señor está cerca. Eso es quizás la mayor fuente de alegría para nosotros. Escuchen, Jesús va a regresar, tomará el mundo y lo gobernará como es debido. Y reinaremos con Él. Él se enfrentará al diablo y lo expulsará de este mundo. Él regresará para vencer a todas las fuerzas del mal. De nuevo pueden decir aleluya. Ya saben, a la alianza evangélica no le importa. Alégrense. Regocíjense. Jesús regresará pronto. Y luego dice, lo único que les roba la alegría a los cristianos es la preocupación. No se inquieten por nada. Si hay algo que mata la alegría, eso es la ansiedad. Una vez vi afuera de una iglesia un aviso. ¿Para qué orar si puedes preocuparte? Me gustan los avisos así. Tienen un toque de humor, hace que la gente se detenga a pensar. ¿Para qué orar si puedes preocuparte? Pablo dice, ¿para qué preocuparte si puedes orar? ¿Saben que de los pecados que menciona Jesús en el Sermón del Monte, asesinato, adulterio, mentira, el pecado al que dedica más tiempo que a cualquier otro es la preocupación? Y por eso nunca se ve a un cristiano preocupado. Y no voy a dejar que se rían. Un cristiano preocupado es una contradicción. Jesús dijo, cuando estén preocupados, están acusando a mi Padre Celestial. Dicen que Él se preocupa más por sus mascotas en su jardín que por sus hijos. Cuida de las aves del cielo y de las flores del campo, pero yo solo soy su hijo. Tengo que preocuparme. Eso es una acusación a tu Padre Celestial, que se preocupa por ti y ha prometido proveerte todo lo que necesitas. Jesús dijo, busquen primero su reino y su justicia, y todo lo que necesiten les será añadido. Si lo creen, el reino de los cielos es el mejor estado de bienestar que jamás haya existido. Y Pablo dice, no se inquieten por nada. Simplemente pasen la preocupación a sus padres, que Él se preocupe. Y con agradecimiento, esa es una palabra importante, con agradecimiento presenten sus peticiones a Dios, que Él se encargue del problema. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, hay un uso anticuado de la palabra querer. En realidad significa no necesitaré. Ahora, no dice que tendrás todo lo que desees. Pero cuando el Señor es tu pastor, puede que no lo desees, pero tendrás todo lo que necesitas. Me gusta el chico de colegio que recitaba el Salmo 23 y dijo, el Señor es mi pastor, eso es todo lo que quiero. Genial. Alegría, ansiedad son incompatibles. Y paz. ¿Cómo se consigue la paz? Paz mental. Observa los rostros en un tren que va a Londres y la gente desea paz mental, pero no sabe cómo conseguirla. Les diré cómo. Todo está en la mente. Es lo que haces con ella. Y él dice, llena tu mente de cosas verdaderas, nobles, justas, puras, hermosas y admirables. Si llenas tus pensamientos con eso, la paz de Dios te protegerá. Ahora bien, creo que la manera más rápida de comunicarse esto sería dárselo a los cristianos. Llenen su mente de todo lo que es falso, degradante, malvado, sucio, feo y despreciable, y les garantizo que no tendrán paz mental. Tu mente estará llena de pánico, miedo, confusión. Pero piensa en las cosas buenas, justas, nobles y de buen nombre, cosas que te reconfortan el corazón al oírlas. Piensa en ellas y no solo la paz de Dios estará en ti, sino que el Dios de paz también estará contigo. Porque Dios es muy particular con la compañía que tiene. Y Él examina la mente de una persona para ver qué hay ahí, antes de traerte
su paz. Todo está en la mente, ¿no? El libro de Proverbios dice, como piensa un hombre en su corazón, así es él. ¿Con qué llenas tu mente a diario? ¿Qué recuerdas con más facilidad? ¿Las cosas malas que lees en el periódico o las buenas? ¿En qué piensas después de las noticias? ¿Sigues pensando en estas cosas? Piensa en las cosas buenas, nobles. Desafortunadamente a los medios de comunicación no les interesan demasiado esas cosas. Tienes que descubrirlas de otras maneras. Si tu mente está llena de cosas buenas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en el conocimiento y el amor de Cristo Jesús. Y el Dios de paz estará contigo. Gozo y paz. Debo apresurarme. Lo siguiente que significa la asociación es compartir recursos. Si estás en asociación, las cosas pertenecen a todos. Están juntos en esto y los recursos se distribuyen. Cuando una parte del negocio necesita recursos, estos se distribuyen. Y llegamos al asunto del regalo monetario que le fue enviado a Pablo desde Filipos. Más de una vez. Y sin embargo fueron la única iglesia que pensó en hacerlo. La iglesia que envió a Pablo no lo apoyó económicamente, la iglesia de Antioquía. Y ninguna de las otras iglesias que él plantó, en Berea, en Tesalónica, en Corinto, y ninguno de ellos pensó siquiera en pagarle al hombre que les trajo las riquezas del cielo. Ninguno de ellos lo pensó, excepto Filipos. Y cuando Pablo estaba en Corinto, recibió un regalo de Filipos. De hecho, les dijo a los corintios de Corinto que los consideraba un robo. Dijo, robo a Filipos para poder predicarles el Evangelio. Y aún así, Corinto no pensó en apoyarlo. Ahora bien, Pablo dijo, tengo derecho a ser sostenido por el Evangelio. Tengo derecho a que mis conversos me apoyen. Han recibido cosas espirituales de mí. Tengo derecho a recibir apoyo material de ellos. De hecho, lo enseña en Gálatas 6. Dice, un obrero es digno de su salario. Y lo aplica a la obra misional. Y dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Es una ley levítica que ahora aplica al ministerio cristiano. Es un deber apoyar a quienes te alimentan espiritualmente. Y tienes el deber de apoyarlos materialmente. Sin embargo, lo cierto es que Pablo nunca ejerció ese derecho. Cuando andaba corto de dinero se arrodillaba, pero no para orar. Cuando tenía poco dinero se arrodillaba y cosía tiendas de pelo de camello. Él nunca reveló cuáles eran sus necesidades, pero Filipo lo adivinaba. Y le enviaban dinero una y otra vez, y lo seguían haciendo. Bueno, la gente podría haber pensado que tenía ingresos privados. El otro día conocí a un pastor. Algunos de ustedes quizás adivinen quién es, pero prefiero mantener el anonimato. Le pidieron que fuera ministro de una iglesia en una gran ciudad que realizaba muchísimas obras sociales. Y por todas las obras sociales que realizaba la iglesia, recibía del ayuntamiento unas 120.000 libras al año, lo que mantenía en marcha muchas obras sociales cristianas. Él mismo tenía ingresos privados. Provenía de una familia adinerada y de clase alta y poseía una gran fortuna. Así que no tenía que sacar dinero de la iglesia para su sustento. Un día el Señor le dijo, regala todo tu dinero. No quiero que te quedes con nada. Así que él dejó su fortuna de la familia y nunca se lo contó a la iglesia. Siguieron pensando que tenía mucho dinero. Y fue muy duro. Y más aún cuando se casó y tuvo 2 hijos. Y aún así no lo reveló. Pero demostró la fe en Dios. Y Dios le dio lo que necesitaba. Eso es todo. Y hace apenas 1 año o 2, el consejo vino e iba a insistir en que la iglesia abriera sus instalaciones a un club de lesbianas. Y él se negó. Así que el consejo retiró las 120.000 libras y dijeron, no te daremos ni un centésimo más. Así que él fue a la iglesia y dijo, hace unos años, el Señor me dijo que regalara hasta el último centavo que tenía, y aún así sigo vivo y tengo suficiente. Dijo, el consejo nos ha quitado los ingresos de nuestro trabajo, pero no vamos a detenerlo.
Tendremos que confiar en el Señor, pero les he demostrado que puedo hacerlo y ahora todos lo vamos a hacer. Y esa iglesia no ha recortado nada de lo que hace. Lo está haciendo todo y él dijo, ahora estamos libres de todas las ataduras del consejo que quería imponernos. Estamos probando a Dios. Con razón Pablo dice, mi Dios proveerá a todas sus necesidades de sus riquezas y gloria. Tendremos que demostrar esto cada vez más. Les digo esto, las iglesias perderán su estatus de organización benéfica y todo ese impuesto pactado que estamos recuperando ahora, lo vamos a perder. De todos modos, no teníamos derecho a él y uno no podría luchar por conservarlo. Ha sido una ventaja, un privilegio. Mi consejo para las iglesias es que usen ese impuesto reembolsado para sus gastos actuales, no para su presupuesto actual. Y cuando se retire, no lo van a extrañar. Tenemos que planificar para una presión financiera mucho mayor. El mundo no nos va a sustentar por mucho más tiempo, pero Dios suplirá todas nuestras necesidades con sus riquezas y gloria. Tendremos que demostrarlo. Y entonces Pablo escribe a los filipenses y dice algo asombroso. Gracias por el regalo, pero no lo necesitaba, no lo esperaba y no lo quería. No es muy agradable devolver un regalo así en la cara de alguien. Lo suavizó en un instante, pero lo que dijo fue esto. Es una declaración increíble para Pablo. Dice, he aprendido a contentarme, sea rico o sea pobre. Es un milagro para Pablo, porque el único pecado que confesó en su vida pasada, la única ley de Moisés que confesó que no pudo cumplir, la única ley, en Romanos 7 dice, cuando leí la ley, no codiciarás, hallé toda clase de codicia en mi corazón. Ahora bien, lo que está muy claro es que no se puede ser codicioso y estar contento al mismo tiempo. Pablo había sido fariseo, y los fariseos creían que se podía ser rico y religioso. Creían que se podía adorar a Dios y a Mamón. Y cuando Jesús dijo, no se puede adorar a Dios y a Mamón, los fariseos se rieron de él y dijeron, ¿qué sabe este pobre predicador? ¿No sabe que la prosperidad es señal de la bendición de Dios? Se rieron de Jesús cuando dijo, no se puede servir a Dios y a Mamón. Porque los fariseos sí lo hacían. Eran ricos y codiciosos. Quebrantaban el 10º mandamiento. Y Pablo confesó que antes de conocer a Cristo era codicioso. Y vivimos nosotros en una sociedad codiciosa. Es muy difícil en la sociedad de consumo no ser codicioso. La economía se basa en la codicia. La industria publicitaria se basa en ella. Y constantemente se nos anima a vivir por encima de nuestras posibilidades y a endeudarnos. Y nuestro país tiene una deuda de 1.000 libras por cada uno de nosotros. Pagan intereses con los impuestos. Cada hombre, mujer y niño en este país tiene una deuda de 1.000 libras. Todos vivimos por encima de nuestras posibilidades. Todos somos codiciosos. Todo nuestro país nos estamos endeudando más. Y en la Biblia, la deuda es un pecado porque es robarle dinero a quien le pertenece. Me alegra mucho que la Alianza Evangélica esté haciendo todo lo posible para ayudar a la gente a salir de deudas. Le pregunté a una congregación hace poco, ¿cuántos de ustedes están endeudados? Y eran 2/3. Escuchen, no están endeudados si tienen una hipoteca sobre la casa, pero sí lo están. Pero sí están endeudados si están atrasados con los pagos. Y como saben, en la primera convención que se celebró en el Distrito de los Lagos, la oficina de Keswick se quedó sin giros postales porque todos los cristianos estaban pagando sus deudas. Qué gran testimonio es que los cristianos paguen a tiempo. Pero nos endeudamos porque nos exigimos demasiado en los buenos tiempos, cuando la hipoteca está baja, y queremos la mejor casa posible en ese momento, y luego nos damos cuenta de que tenemos un patrimonio neto negativo. No contabilizamos con las cosas que iban a ponerse un poco más difíciles, y queremos todo lo que podamos ahora. Queremos la mejor casa lo antes posible. No estamos preparados para ahorrar. Hipotecamos hasta el límite. Y la tarjeta de crédito nos endeuda más rápido de lo que creemos. Pablo nunca se endeudó porque estaba contento. Contento. Ahora bien, ¿qué creen que es más difícil? ¿Estar contento siendo pobre o siendo rico? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Por experiencia es bastante más difícil siendo rico. Sorprendentemente. Pero Pablo dijo, aprendí, y aprendió de las malas en la escuela de la experiencia, cuyos colores son el negro y el azul. Pero aprendió y dijo, ahora agradezco cuando llega un regalo, pero puedo vivir sin él. Estoy contento.
Claro, alguien va a decir, bueno, él no tenía familia. No, no lo tenía. Pero dice que no puedes estar contento cuando tienes familia. ¿Saben? Cuando hablaba sobre entender la Biblia el otro día, hablaba de la importancia de poner un versículo en contexto. Y dije, puede que hubiera unas 300 personas ahí, no sé, pero les dije a todos, aquí hay un versículo fuera de contexto. Ahora bien, no pueden hacer esto porque ya saben de dónde viene, pero les di el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les dije, quiero que escriban algo que puedan hacer en Cristo que los fortalece, que aplicarían si predicaran sobre este versículo. Y todos lo hicieron. Y luego pregunté, ¿cuántos de ustedes escribieron algo relacionado con el dinero? Y solo 2 lo habían hecho. Así que ese versículo, fuera de contexto, se aplica en muchas ocasiones. En otras palabras, volviendo a contexto, simplemente significa que puedo vivir con mis ingresos gracias a Cristo, que me fortalece, no importa qué ingresos sean. ¿Qué mensaje tan importante para hoy? Se trata de finanzas. ¿Puedes estar endeudado? Entonces busca a un cristiano que te ayude a salir de deudas. Reducir gastos, saber lo que no necesitas, para que puedas decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Qué gran testimonio daría en este país, en estos tiempos, que se corriera la voz de que los cristianos no se demoran en pagar para mantener su flujo de caja. Qué gran testimonio. Pero ¿cuánta fe se necesita? La gente me pregunta, ¿vives por fe? Bueno, no tengo salario y ninguna iglesia nos apoya, pero les digo, conozco empresarios que necesitan mucho más fe que yo, porque se necesita una fe enorme para pagar las cuentas de inmediato y mantener el flujo de caja. Pero necesitamos empresarios que vivan por fe. Miren, andar por fe puedes hacerlo tengas o no sueldo, tengas o no ingresos. Todos estamos llamados a andar por fe. Verán, hay 2 cuentas bancarias y ahora llega la buena noticia. Prácticamente rechazó el regalo y dijo, no lo necesitaba, no lo quería, no lo esperaba, pero gracias. Pero añadió, de verdad, son ustedes quienes se beneficiarán de este regalo, no yo. Estoy encantado porque irá a su favor. Hay 2 cuentas bancarias para cada persona aquí. Hay una cuenta bancaria en la tierra y una cuenta bancaria en el cielo. Y funcionan exactamente igual, pero al revés. Si regalas algo de tu dinero, va al deudor de tu cuenta terrenal y al acreedor en tu cuenta celestial. ¿No es asombroso? La contabilidad de Dios no la entiendo. Te quedas con lo que regalas. Es extraordinario. Y dice, me alegra que esto vaya a su crédito. ¿No es asombroso? Lo que regalas va a tu crédito, lo que guardas va a tu débito. Entonces, ¿qué cuenta bancaria les preocupa más? Por eso Jesús dijo, acumulen tesoros en el cielo. ¿Cómo está tu cuenta bancaria allá arriba? Por cierto, van a tomar la ofrenda después de este discurso. Sabiamente la tomaron antes del discurso de anoche, pero esta noche la van a tomar después. Y Pablo dice, este es un sacrificio fragante para Dios. Saben, la gente piensa que hemos terminado con los sacrificios desde el Antiguo Testamento y desde que Cristo pagó el sacrificio supremo en la cruz. Y ya no es una palabra que debemos considerar, sí que lo es. Sacrificio se usa tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Pero la diferencia es esta, no necesitan venir a una reunión ahora como esta arrastrando un cordero o una vaca o una paloma. Y yo no necesito tomar un cuchillo y cortarles el cuello aquí. Ese tipo de sacrificio ha terminado porque Cristo murió. Pero el sacrificio de alabanza y acción de gracias sigue adelante. Y el sacrificio de dar sigue adelante. Y sobre todo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. En vez de traer un cordero, tráiganse a sí mismos. Hubo una reunión misionera clásica hace muchos años, y cuando recogieron la ofrenda para los misioneros, había alguien sentado ahí que se dio cuenta de que había dejado su billetera en casa y no tenía que poner. Y pensó, ¿qué puedo poner? Y tomó un papel y escribió, yo mismo. Y lo puso en el plato. Y este hombre pasó años en la India sirviendo al Señor. Eso es un sacrificio vivo. El sacrificio huele dulce a Dios. El que da eso huele bien a Dios.
y él respira hondo. ¡Qué bien huele! Bueno, mejor no digo más o la ofrenda va a batir todos los récords. Vayamos al final. Otra cosa importante en un buen negocio es intercambiar saludos, ¿no? Si llegas por la mañana y nunca saludas, si vas a trabajar el lunes por la mañana y dices, buenos días, hola Jim, hola Sally, ¿qué estás haciendo? Estás reconociendo que no son solo trabajadores, que son personas. Es bueno hacer eso. Bueno, vamos a la hora. Hola, buen día. Y los saludos son una parte importante de la colaboración cristiana. Por eso cada carta de Pablo termina con saludos. Saludos de todos los santos de aquí a todos los santos de allá, especialmente de la casa de César. En otra carta dice saludos a unos a otros con un beso santo. Claro que deben aprender la diferencia entre un beso y un beso santo. La diferencia es 2 minutos. Pero los saludos son una parte importante del Evangelio. Y somos compañeros. Saludémonos. ¿Por qué no lo hacemos ahora mismo? Saludémonos. Que Dios los bendiga. Saludos. Bueno, hemos llegado al final de Filipenses. He intentado que el tono de mi charla cada noche coincida con el tono de Pablo. El capítulo sobre el sufrimiento y el dolor. El capítulo sobre la unidad. Ese duro capítulo de anoche sobre perseverar. No lo pierdan. Adelante. Y esta noche, la gozosa colaboración en el Evangelio, que podemos disfrutar en todas estas 4 etapas. Hay ciertas cosas que pueden arruinar cada una de ellas. Bajo el sufrimiento, la autocompasión y la autoconservación te roban el gozo. En la unidad, la autoimportancia y el interés propio roban a una iglesia de la unidad. ¿Recuerdan eso? En la santidad, la autojustificación y la autocomplacencia son los enemigos. Y en la asociación, la autosuficiencia y la autoprotección militan en contra de la asociación. Es todo ego, uno mismo. ¿Se dan cuenta de que el yo es el gran enemigo de la iglesia? Hemos pasado por la década del mí, los 80, y por desgracia entró a la iglesia cuando la gente se volvió casi obsesionada con la autoestima y el amor propio y la autorrealización y la autoexpresión, palabras que no encuentras en tu Biblia. Y no puedo dejar de notar que muchas de las canciones que se escribieron y todavía se están escribiendo son los que llamo canciones de yo, mí, que solo deberían cantarse en privado. Cuando nos reunimos deberíamos cantar nuestras canciones de nosotros, porque somos un cuerpo. Canten los coros del yo en casa, pero canten las canciones del nosotros cuando nos reunamos. De hecho, Jesús incluso dijo que cuando entren a su habitación, cierran la puerta y oran en privado, digan, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Porque incluso cuando estamos solos, seguimos siendo parte de un cuerpo. Seguimos siendo parte del nosotros. Y es el yo el que no quiere cantar el nosotros y nuestro. Jesús no habló de ninguna de estas cosas del yo que he mencionado. Habló de la abnegación y el autosacrificio. Él dijo, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y se niegue a sí mismo. Como Él se despojó a sí mismo por nosotros. Como Él, que era rico, se hizo pobre, para que por su pobreza nos enriqueciéramos. Padre, quiero agradecerte por la oportunidad de permitirme compartir tu palabra con estos hermanos y hermanas. Y te ruego que, si dije algo falso, lo borres de nuestra memoria antes de que nos haga daño. Pero si digo la verdad, Señor, ¿la confirmarás en nuestros corazones y mentes por tu Espíritu Santo? De tal manera que nadie diga que David Pawson dijo esto, sino que diga que el Señor me habló a mí mismo. Y esto es lo que dijo.
Debemos ser muy cuidadosos, Señor, y darte toda la gloria. Eres un Dios celoso y no compartirás tu gloria con nadie. Con gusto te la damos, ahora en el nombre de Jesús. Amén.